Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast. Todas las personas que han seguido este proyecto de divulgación científica, donde hemos entrevistado personas que trabajan de terapias basadas en evidencia y también hacemos divulgación de lo que es el TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. Yo hoy estoy con un grande de los problemas obsesivos, que posiblemente sea el pionero, ¿sí? El pionero de las personas que trabajaban TOC. Así que, don Alejandro Ibarra, muy bienvenido a este espacio de entrevista. Muchas gracias, Martín. Gracias por la invitación y la verdad que contentísimo estar en el día de hoy contigo, con la comunidad TOC y ayudando y promoviendo la divulgación científica y todo lo relacionado al TOC. Perfecto, nosotros también estamos contentos aquí desde este canal de divulgación de terapias en lupa, que contar con tu presencia. Sabemos que tienes bastantes ciertos años de trayectoria. Me gustaría también que nos cuentes un poquito qué fue lo que hiciste, a qué te dedicaste, cuáles fueron las formaciones, etcétera, a nivel curricular. Genial. Sí, yo empecé, bueno, lo primero, yo soy originario de Venezuela, Maracaibo, Venezuela, y Ujú. estudié la carrera en Venezuela. Cuando migré aquí a España en el año 2003, aproximadamente en el 2004, convalidé mi título de Venezuela a España y comencé a ejercer la carrera, sobre todo con ansiedad y depresión. Mis comienzos, mis primeros inicios fueron únicamente ansiedad y depresión. A partir de ahí hice el máster oficial en la Universidad de Sevilla de Psicología Clínica y de la Salud. Y luego, ya pasando consultas de ansiedad y depresión, tuve la oportunidad de ver el primer afectado con TOC. Eso para mí marcó un antes y un después. O sea, ese fue el comienzo de la historia y de mi camino con TOC. Fue un caso de TOC de contaminación, que en ese entonces casi que era lo más conocido. Fue muy impactante el sufrimiento de la persona, las consecuencias a nivel físico, manos completamente agrietadas y sangrantes, Mm. entre muchas otras consecuencias y secuelas a nivel emocional. Y para mí creó un impacto. Ahí yo dije, creo que esto es lo mío, esto es a lo que me quiero dedicar y voy a empezar a formarme. La formación en España y sobre todo también en Latinoamérica era muy escasa, ¿ok? Prácticamente en el máster de Psicología Clínica y de la Salud yo vi una clase de 20 minutos de exposición con prevención y respuesta a ITOC, o sea, Mm. muy poco, y Mm. no había apenas información. Estamos hablando de hace 20, 21 años atrás. Aunque la EPR no es nueva, comenzó en los años 1960, pero realmente no se ha desarrollado hasta los últimos años. Entonces, año 2004, pues estábamos en pañales con todo esto. Empecé a buscar información y donde más y mejor vi información era en Estados Unidos. Y entonces ahí empecé a viajar, he contado los viajes que he hecho y son más de 25 viajes que he hecho a Estados Unidos, de los cuales los 10 últimos años han sido conferencias de TOC desde el año 2015. Y ahí fue donde me formé. O sea, mi formación Bien. 100% de TOC fue en Estados Unidos. Y ahí comencé pues un poco el camino de mi pasión, mi motivación, mi implicación con esta causa. Ok, bien, o sea, lleva ya bastante tiempo, ¿no? Años Claro, de son trayectoria. unos 20, exacto, son unos 20 años aproximadamente, o casi 20 años trabajando con trastorno obsesivo compulsivo, dedicado en cuerpo y alma, prácticamente, Martín, Ujú. como un monje. O sea, yo he estado muchísimos años en modo monje, casi aislado de todo, estudiando, formándome y trabajando, y trabajando, atendiendo pacientes afectados pues, de Sevilla, España y todas las partes del mundo. Desarrollé un plan de terapia intensiva de 3 días en el año 2012, lo llevé a cabo 2012, 13 y 14 durante 3 años, a lo largo y ancho de España, visité todas las comunidades autónomas de España, llevando el tratamiento a la casa del afectado con TOC. Entonces muchas veces me hacen la pregunta, ¿pero tú has tenido TOC o tienes un hijo, un familiar que tenga TOC? Yo no he tenido síntomas, sí tengo una cierta obsesividad a nivel de personalidad, pero yo nunca he desarrollado los síntomas. Pero he convivido con afectados con TOC. He comido con ellos, dormido con ellos, convivido al 100% con ellos. Entonces, pues muchas veces no, me dicen, claro, es que parece que me estuvieras leyendo la mente, ¿no? No es leer la mente, sino que pasas tanto tiempo con la mente del afectado que yo al comienzo siempre decía, tú debes ir un paso por delante, es decir, debes saber lo que el afectado va a pensar casi antes de que lo piense, porque hay una estructura de personalidad y hay un comportamiento y hay algo siempre que se repite. Entonces, bueno, pues ese ha sido un poquito el background, ha sido un poquito sobre todo los comienzos, la trayectoria y de hecho,
fui el primer miembro en España de la IOCDF, la Fundación Internacional de TOC, que como sabemos, pues es el máximo y mayor organismo del trastorno obsesivo compulsivo. Yo fui el primer miembro en España y luego empezaron a sumarse pues algunos otros eh, profesionales y todo esto. Pero en una de las conferencias recuerdo, en el año 2015, que fue mi primera conferencia en Boston, habíamos tres de Latinoamérica. La doctora Tania Borda, que está en Buenos Aires, Argentina, Tania Pérez Duarte, que está en México, de Centro Toc México, y yo. No había nadie más. De hecho, hasta el año pasado o hace un par de años no se ha unido José Martínez de México. La comunidad latina no está, no ha ido o no está en Estados Unidos, que yo siempre lo recomiendo. O sea, si has hecho la especialidad en TOC para la comunidad de habla hispana, por ejemplo, dedícate un año a estudiar inglés si puedes y ve a Estados Unidos porque la perspectiva cambia completamente. Es donde están las investigaciones, los estudios, es donde está la literatura, es donde realmente se aprende. Esa es una recomendación muy, muy personal. Muy bien. Quiero sacar algunas cosas de lo que estás diciendo aquí. En primer lugar, este tema de ese olfato que se va adiestrando poco a poco de ver un caso obsesivo, otro caso obsesivo. Eh, ¿Cómo era al principio? Quizás aquí te estoy llevando años atrás. eh, para identificar casos obsesivos o qué complejidades te fuiste encontrando y que se fueron adiestrando a lo largo de tu trayectoria. Los primeros casos fueron TOC de contaminación. ¿Qué pasaba? Que en la universidad nos enseñaban reestructuración cognitiva, relajación muscular, algunas técnicas más cognitivas, Mm. exposición con prevención de respuesta en una clase, como he dicho, de 20 minutos, donde no te dan la aplicación, ves que tú aplicas esas técnicas en el afectado con un TOC de contaminación severo que lleva 15 años de evolución y las técnicas no funcionan. Así con uno, con otro. Entonces yo decía, algo pasa aquí. Algo no está funcionando. Entonces los primeros casos fueron TOC, sobre todo TOC con rituales motores, contaminación, comprobación, orden y simetría y perfeccionismo. Hasta el año 2010 que me encuentro con el primer afectado con TOC puro. Y a partir de ahí se abre, vamos a decir, un nuevo camino profesional, que es prácticamente el 70-80% de nuestra consulta aquí en Sevilla, es de TOC puro. Pero los primeros retos, sobre todo, fueron TOC motores, los cuatro principales. Y sobre todo contaminación. Era lo más conocido también en la época, por las Sí. películas, por las series, era lo que se sabía. No sabíamos lo que era un TOC puro, no sabíamos lo que Mm, era un groin response, un backdoor spike, conceptos que luego con los años hemos ido aprendiendo. Pero los primeros años fueron muy, muy difíciles, muy duros, mm, sobre todo por desconocimiento. Ves al afectado que está sufriendo, quieres que avance, crees que esto es como un tipo de ansiedad o un trastorno de ansiedad, porque era lo que decían los manuales diagnósticos, tratas el TOC como si fuera un trastorno de ansiedad y ves que simplemente lo que estás aplicando no funciona. Funciona para exactamente. un trastorno de pánico, por ejemplo, una relajación muscular o una desensibilización sistemática en su día, pero ves que para el TOC queda corto, o sea, no, no funciona. Yo siempre digo, para el TOC, lamentablemente, todas las técnicas cognitivo y conductuales no funcionan, a excepción de la exposición con prevención y respuesta, o le podemos agregar también aprendizaje inhibitorio, ¿no? Que lo desarrolló Abramovich en el año 2016. Pero son muy pocas las técnicas. Sin embargo, el arsenal terapéutico del psicólogo es amplio. Entonces, claro, aquí caemos en un error terapéutico. Bueno, aplico relajación muscular, no funciona. Aplico Mm, reestructuración cognitiva, aplico MDR, aplico y empiezo a buscar técnicas y técnicas y técnicas y mm. el afectado lo único que hace es ir empeorando. Eso es muy frustrante para el profesional. Entonces, por eso es sobre todo la formación. La formación siempre es importante. Yo siempre recomiendo formación específica, leer, ver podcasts, por ejemplo, que ahora el tema de Internet está muy expandido, ¿ok? Ahora hay podcasts de todo tipo, sobre todo en inglés, por ejemplo, The OCD Stories, que están en Reino Unido, tiene un podcast muy potente que graban todos los domingos, por ejemplo. Yo estuve como invitado hace unos 5 o 6 años, o sea, hay información. Hace 20 años no la había, o sea, no había tanta información. Yo creo que es cuestión de querer, Martín, de querer Mm. formarse, de querer Sí. aprender, de querer especializarse y de buscar ¿dónde está la gente que sabe? O sea, yo decía, bueno, ¿quién es el mejor en esto? Tienen que haber en todos los campos, verás, en todos los sectores, o hay un Messi o hay un Ronaldo, o sea, en el top tiene que haber un Messi o un Ronaldo, Mm. ¿sabes? O sea, ¿dónde están? Entonces, bueno, pues ahí descubrimos a pues, Nafoa, Jonathan Abramovich, Steven Phillipson, Jonathan Grayson, Patrick McGrath, ya pues los grandes, realmente grandes de esto, que fue con quien yo me formé y he ido aprendiendo y sigo aprendiendo a lo largo de los años.
perder la ansiedad social, ¿no? Los terapeutas, tener esa capacidad de buscar, un poquito lo que hablábamos en un capítulo atrás con Franco también, de tener, que tengamos nosotros esa capacidad de equivocarnos, de no saber, de preguntar, oye, tú esto, tienes este documento, tienes este artículo, ¿me puedes supervisar un caso? Hay este caso que yo no sé. Mm, Ser humilde en ese sentido, o sea, exactamente. no lo sabemos todo, ser humilde, ser honesto. Mira, yo aquí no llego, no estoy Mm, atascado, estoy trancado con este caso, échame una mano si tú tienes más experiencia. Yo soy partidario de que si no conocemos algo, o nos formamos en eso, o mejor derivarlo. Muchas veces nos llegan en la consulta pacientes, oye, que tú has tratado X familiar o un primo con TOC, pero en este caso mi niño tiene problemas de conducta. No trabajamos problemas de conducta. Podríamos trabajarlo, sí, pero no es nuestro fuerte. No somos buenos en eso. Hay profesionales que trabajan muy bien o trastornos de conducta, o trastornos de conducta alimentaria, otras patologías. Pues a ellos, a buscar el mejor en esa área. Esa, ya te digo, es una recomendación muy personal. Y con el tema de redes, fíjate que el primer vídeo que salió, que existió en YouTube, el título de ese vídeo fue en el 2005. Claro, cuando nosotros empezamos, 2008, había Facebook, empezó Facebook. Mi primer Skype fue en el año 2009. YouTube comenzó en el año 2005. Quiere decir que en el año 2000, 2003, 2004 no había absolutamente nada. El primer video que se hizo en YouTube fue Me at the Zoo, que es yo en el zoológico. Ahí empezó la era YouTube. Yo empecé a hacer videos en el año 2012 y fue precisamente por un tema de divulgación. Yo los primeros vídeos era con el teléfono y todavía hago vídeos con el teléfono porque no es la vía, es simplemente querer transmitir una información. Y a mí no me gustaba, o sea, a mí me temblaba la mano, yo tenía que repetir el vídeo 8 veces, me daba miedo la cámara, volvemos al punto de exposición, enfrentándote y practicando mm, poco a poco. Pero lo exacto. importante es querer transmitir el mensaje y sobre todo tener ganas de hacerlo, ganas, Sí. motivación y querer hacerlo. Sí, algo que se agradece mucho, que se valora de que hay distintas plataformas o hay distintos profesionales que se dedican a TOC, se agradece eso, el ánimo de divulgar, la gana de querer colocarse la camiseta por la, diría yo, la causa obsesiva, ¿no? Exacto, Querer exacto. estudiar, aprender, pese a las dificultades, porque también ser especialista que trabaja TOC no es fácil, no es sencillo, de todos los problemas, sabemos que los manuales, ¿no? Lo han subdividido problemas ansiosos o obsesivos, pero si lo viéramos como problemas de ansiedad o lo que conocemos como trastornos de ansiedad, el TOC sería el más complejo. Ahí yo creo que Alejandro posiblemente vamos a estar de acuerdo. Vamos a estar de acuerdo al 100%. El toque es donde todos los psicólogos en algún momento Le le hemos huye. sacado el cuerpo. Exacto. Le huimos. Nos echamos Ujú. a temblar por lo complejo, por todo lo que genera y sobre todo también por la personalidad obsesiva del afectado. ¿Me entiendes? Mm, O sea, proponemos esta exposición. No, yo no quiero hacer esta exposición. Yo exacto. quiero hacer esta otra. No, tú puedes ser muy terapeuta, pero yo soy el que conoce mi mente y yo quiero hacer esto. Entonces, no es fácil. Y aquí las pautas son por diseño. Hace unos días igual veía en los perfiles de algunos colegas también como de, pero ¿y tú le vas a dar Era una broma, que es hacer como pautas a tu paciente y le vas a decir qué hacer? Sí, aquí sí. Aquí hacemos los diseños de intervención, de exposiciones, de degradar el TOC con prevención de respuesta. Somos nosotros. Exacto, Son los exacto. especialistas. Y que podemos tomar en consideración, Alejandro, que a un paciente le cuesta algo más, algo menos, flexibilizar, sí, pero nosotros hacemos el diseño, ¿no? Totalmente. Hay una colaboración y el paciente nos da la información, pero nosotros somos, desde el punto de vista objetivo, los que estamos fuera del problema, por lo cual vamos a tener bastante más objetividad a la hora de diseñar la pauta de exposición con prevención y respuesta. El paciente está dentro del problema y está muy enredado mentalmente. En el caso del TOC puro, un caso de orientación sexual, un caso de relacional, existencialista, filosófico, etcétera, etcétera. Entonces, claro, no es la mejor forma el paciente o la manera más objetiva de crear su propia estrategia. ¿Que hay afectados que lo han hecho y se han recuperado? Sí, pero son excepciones, son la minoría. Si fuera así, entonces no habría X cantidad de millones afectados en el mundo y casi 1 millón que hay en España. Y sí, ahí estoy de acuerdo contigo 100% que lo ideal es que el terapeuta diseñe, con la ayuda del afectado, sí, pero sobre todo que el terapeuta sea el que oriente, guíe y paute la estrategia de exposición. Exacto, exactamente. Comentaste otra cosa igual hace un ratito atrás, que es el tema de la formación fuera. ¿Qué es lo que ves tú Mm. de beneficioso o este tema que nombrabas recién de Estados Unidos y etcétera, diferente quizás del tema a nivel latino, o pros y contras que quizás pudiéramos tener? Mira, hay algo importante con respecto a eso y es a la hora de hacer las traducciones.
a la hora de hacer las traducciones, aunque queramos, no las podemos hacer literal. Entonces, si nosotros cogemos un estudio científico, que hay miles, solamente te tienes que meter en cualquier página de alguno de los Es autores que yo verdad. he Mm. mencionado y hay miles de estudios. Y tú intentas hacer la traducción y no es literal. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que cuando tú estás allí, la información que a ti te llega es de primera mano y en Latinoamérica a nosotros nos va a llegar mucho tiempo después. O sea, cuando nosotros aprendimos de aprendizaje inhibitorio, fue creo que en el año 2018-2019 y Abramovich, la primera conferencia fue en Chicago, que por cierto, este año se repite en Chicago en el año 2025. La primera vez que Abramovich mencionó y presentó trabajo y estudio del inhibitory learning fue en el año 2016 y nosotros lo tuvimos aquí en España y en Latinoamérica 2, 3, 4 años después. Y ahora todo el mundo, aprendizaje inhibitorio, no, perdona. Eso ya lo utilizaba Abramovich en el año 2016 y llevaba años investigándolo. Lo que pasa es que ahora aquí ha llegado X cantidad de tiempo después, o 2, 3, 4, 5 años posterior. Luego también, cuando tú estás allí, tienes la oportunidad de conversar con ellos de primera mano siempre y cuando domines el inglés, domines el idioma. Entonces, tienes la oportunidad de sentarte con ellos a comer, de sentarte con ellos a tomarte un café, de poder preguntarles como me he sentado yo y les he preguntado, ¿cómo haces el tratamiento en un TOC donde hay una comorbilidad con X patología? O cómo diseñas la exposición con prevención y respuesta en un afectado con TOC de orientación sexual que no tiene insight. ¿Cómo lo haces? Eso de otra forma no lo podemos hacer. Eso tienes que estar en el sitio. ¿Me entiendes? Entonces, es verdad que la información cada vez llega más, es verdad que la información se divulga y se extiende como la pólvora, pero no es lo mismo. Ese es mi punto de vista. Mucha gente dice, bueno, pero ¿qué más da? Si luego también hay una conferencia online que no tienes que ir allí, sí, pero no tienes la oportunidad de estar con ellos. Cuando Mm. tú haces la conferencia online, que creo que es en noviembre, si mal no recuerdo, y hay profesionales que hacen esa online, tú no estás en Chicago, no estás en Austin, no estás en Denver hablando con ellos. Tú estás online, termina la conferencia, 45 minutos, una hora, hora y media, luego Q&A, las preguntas y respuestas y se acabó. O sea, la interacción, el networking, lo da estar allí. Que he Mm. hecho desde el año 2015 hasta el año 2024. No voy a decir todavía este año porque no he ido. Y cuando esté allí, digo, Martín, ya estoy en Chicago, pero este año todavía no ha sido, es en julio. Yo he ido todos los años menos el año 2017. O sea, Boston 2015, Chicago 2016, 2017 que no asistí, Washington DC 2018, así sucesivamente. Online, pandemia 2020-21, Denver 2022, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que estar, ahí es donde hay que aprender. La cultura latina, tenemos una muy alta influencia con Estados Unidos. Desde pequeño estamos aprendiendo inglés, desde pequeño ciertos modismos, palabras son en inglés. Entonces, no creo que nos cueste tanto trabajo estudiar durante un tiempo, sobre todo, vamos a decir, la parte más técnica del OCD, del TOC en inglés, y luego poder hacer el esfuerzo, el sacrificio o tener la motivación para trasladarte 4, 5, 6 mil kilómetros y estar allí en una conferencia porque merece la pena. Es otro mundo. De hecho, lo hablaba y lo he visto en alguna publicación de uno de los psicólogos que mencioné ahora, es José Martínez, que está en México. Y la primera vez que yo fui a las conferencias y sigo yendo, es como estar en Walt Disney. O sea, es que es lo mejor en lo que nosotros hacemos. Entonces las disfrutas desde el momento que tú estás allí. Te digo, Mm. esa es mi percepción, mi recomendación. A lo mejor hay algunos profesores que difieren, no, yo hago la de español y es lo mismo. Bajo mi punto de vista no lo es, pero todo es respetable, ¿ok? Exactamente. Todas Hay las opiniones distintas son bien. visiones, posturas, y eso es la riqueza, ¿no? La riqueza de la discusión científica, la riqueza de tener distintos tratantes, centros, y que después, ¿cierto? Cada uno de nosotros adhiere y elige, y los pacientes lo mismo. Que los pacientes lo mismo al momento de tener tratante. Bien, Alejandro, ¿cómo es? Te voy a hacer una pregunta sencilla pero compleja al mismo tiempo. ¿Cómo es un tratamiento para TOC? ¿Cómo es un tratamiento para trastorno obsesivo compulsivo? De aquí adiéstranos, perdón, y expláyate lo más que tú quieras. ¿Cómo es una intervención para TOC? Bueno, lo primero, partiendo de la base, por lo menos en nuestra consulta, que el 80% viene ya diagnosticado Mm. o autodiagnosticado por la ayuda de algún vídeo que haya visto, nos ahorraríamos, entre comillas, la parte de diagnóstico en el sentido que la persona viene diciendo, tengo TOC puro de tipo relacional y tengo obsesiones con mi pareja, de si lo quiero, de si no la quiero, de si será el hombre o la mujer de mi vida, etcétera, etcétera. Entonces, no es una típica consulta al uso
en el sentido de que la persona llega a ver qué tiene. No, ya sabe que tiene TOC y además el tipo también lo sabe. Y además sabe que el tratamiento de primera elección es exposición, comprensión y respuesta. Ha leído tanto. Es como yo digo, muchas veces son detectives privados, saben mucho más Las que cualquier compulsiones ahí, psicólogo. buscando Exacto, información. exacto, exacto. Las reaseguraciones, las compulsiones en Internet, Google, todo esto. Entonces, pero sí, dedicamos una primera sesión a hacer el diagnóstico, a construir la jerarquía de síntomas, que es importante porque es nuestro GPS, es el punto de partida para Mm. comenzar la terapia de exposición y prevención de respuesta. Una vez que hacemos la jerarquía de síntomas, si es el caso del TOC puro, empezamos por pensamientos, luego imágenes, sensaciones, impulsos en ese orden. En caso de que sea un TOC más de tipo motor, es más a situaciones. Si yo tengo miedo, por ejemplo, a coger una botella de agua, el temor a contaminarme, o si voy por la calle, veo una gota de sangre, el temor a contagiarme VIH. Entonces ahí sería más la jerarquía en base a situaciones, porque es un TOC motor, no tanto en base a pensamiento. Y hacemos lo que llamamos la psicoeducación del TOC, que es toda la información que el afectado, aunque la sepa, reforzamos lo que debe saber de este complejo trastorno, junto con la psicoeducación de la exposición con prevención y respuesta. Expectativas de la EPR. ¿Qué vas a esperar? ¿Qué vas a notar? ¿Qué puedes sentir? Es posible que notes un empeoramiento o una intensidad un poco más de los síntomas en las primeras exposiciones porque estás controlando las compulsiones, pero luego a corto, mediano o largo plazo, pues va a hacer que esa carga obsesiva disminuya. Entonces, esa psicoeducación del EPR se le da en esa primera sesión. Y a partir de la sesión número 2 comenzamos el trabajo. Una vez que ya elegimos el estímulo por el cual vamos a empezar, en la exposición número 2 empezamos el trabajo de exposición con prevención y respuesta, que es un trabajo, perdón, es un trabajo, vamos a decir, un poquito monótono, pero necesario porque el TOC funciona así. El TOC funciona con estructura, el TOC funciona con orden. Entonces necesitas elegir un estímulo, por ejemplo, y si soy gay, por poner un ejemplo en el TOC de orientación sexual, y debes trabajarlo hasta desactivarlo de tal forma que o esté muy bajo de malestar en la exposición contigo, con el terapeuta. Nosotros hacemos la exposición, la media hora de exposición con el paciente en la consulta, sea online o sea presencial. Es decir, no lo hacemos con un Paréntesis, mando a distancia. ¿funciona, Alejandro? ¿La terapia online funciona o no funciona? 100%, 100%, Bien, bien. 100%, 100%, 100%. Eso es algo que no solamente que hay investigaciones en el Consejo General de Psicología de España, sino en el mundo entero. La IOSAF Exacto, también tiene muchas investigaciones sobre la eficacia, tan eficaz como la terapia presencial. Luego ya cuestión de exacto. gusto, cuestión de que yo Exacto. quiero ir al terapeuta y darle la mano, tocarlo, darle un abrazo, muy bien. Pero por eficacia, 100% Bien. eficaz. Entonces, bueno, una vez que empezamos la sesión número 2 con la desactivación del estímulo que estemos trabajando, la media hora de exposición la hacemos con el paciente, con el afectado. O sea, de los 45, 50 minutos o 40 minutos de la sesión, 30 minutos son de exposición. Así sucesivamente. Nosotros en la consulta hemos desarrollado una aplicación que se llama 5 TOC y EPR, que se diseñó para poder hacer exposición con prevención y respuesta, las tareas para casa, lo que es homework. Ahí se le colocan las tareas para casa al afectado y el afectado a través de la app llena o hace la exposición y rellena el nivel de malestar inicial y final y permite dejar un comentario. Pues estoy mejor esta semana, o estoy más motivado, o esta semana he tenido un retroceso o empeoramiento de los síntomas. Eso lo va dejando en la app. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos monitorizando al afectado, lo vamos, vamos a decir, haciéndole un seguimiento semana tras semana, a través de la sesión y a través de la app, de las tareas para casa. Muchas veces Martín nos llega a la semana siguiente o a los 15 días, a los 10 días, oye, no mejoro. Claro, es que por un lado no has hecho ninguna tarea de exposición. O sea, la app es un chivato, es una lucecita en el carro, en el coche, que nos dice, tú no estás haciendo el trabajo. Y el trabajo es activo, es una participación activa. Si tú quieres mejorar, yo soy en este caso el copiloto. Si tú quieres mejorar, acelera. Tú eres el conductor del autobús o del coche o del carro. Acelera. ¿Y cómo acelero? Exponte un poco más. Controla mejor las convulsiones con las pautas que te estoy dando y trabaja activamente. Entonces la app nos ayuda mucho a hacer ese seguimiento. Es la única app y la primera con estas características, porque además la app fue diseñada con una empresa en Valencia que se dedica únicamente a software y todo esto, como si yo fuera paciente. O sea, ¿qué espero yo de la app? Si yo soy paciente, ¿qué necesito? Vale, necesito que me hagan seguimiento, necesito que me pongan las tareas, necesito esto y esto. No necesito un chat de mensaje porque hay un límite para evitar la confesión y la compulsión. En la parte de comentarios tú puedes comentar, vamos a decir, 10 líneas.
pero tú no puedes comentar 60 párrafos de compulsiones. ¿Por qué? Porque yo como paciente puedo confesar a través de la app. Entonces, eso no te lo permite la app. O sea, está pensado precisamente para que el afectado disminuya las compulsiones de confesión, compulsiones escritas que hacen también, etcétera, etcétera. Entonces, se le va haciendo seguimiento semana tras semana o cada 10 días, dependiendo de la frecuencia, e ir desactivando poco a poco jerarquía de síntomas. Ahora, posiblemente me preguntes, bueno, duración del tratamiento, eso es muy, muy individual, y eso es muy difícil de estimar. Hay afectados que se recuperan en 6, 8 sesiones, que eso es anecdótico, esos son casos completamente excepcionales que venían con una o dos obsesiones y han trabajado rápidamente y como yo digo, la última palabra la tiene muchas veces un poco la genética y la carga biológica de esa persona. Por otro lado, además de evidentemente la parte conductual, ¿no? Ahí eso es una parte que no podemos controlar. Y hay otros que tardan 2 años, 3 años en recuperarse. Pero no es bueno, Martín, creo yo, poner como un deadline, como una fecha límite, porque agobia también al afectado. Es que he visto un vídeo de Alejandro que dice 1 año. Bueno, 1 año o 2 años. O sea, estás aquí para mejorar tu salud mental, tu calidad de vida, mejorar los síntomas y reducirlos. Todo lo que podamos, 80, 90, 100, que por ahí pueden venir obsesiones. No, es que yo no quiero 80. ¿Y si yo no me puedo recuperar al 100? Tú lo que quieres es recuperar tu vida, tener el control de tu vida, no tener obsesiones o por lo menos que entren y salgan y no interfieran en tu funcionamiento diario. Y ese es el objetivo. Olvídate del tiempo. Disfruta el proceso incluso. Mm. Disfruta el camino. No estés con la ansiedad de que llevo 1 año, llevo año y medio. Eso es muy de los familiares también, muy de los Pero es padres, verdad. las madres. Es que mi hijo lleva 1 año. Bueno, ok, sí, pero también tenemos que ver que aquí está la jerarquía de 10 estímulos y ya 7 estímulos no tiene. Y no estaba Exacto. estudiando y ya está estudiando. Y no estaba Mm, socializando y ya está socializando. O sea, hay mejora. Yo creo que eso es una parte importante, sobre todo de las expectativas realistas con respecto al tratamiento. mm. Sí, de todas formas, porque aquí la terapia para TOC es un camino, ¿no? Es un proceso y no es... Hay casos que son más fáciles, hay casos que son más sencillos, pero hay casos que son complejísimos. O con esa subdenominación que yo he visto esos casos famosos esquizotoc, como estos casos que son como más graves, casi que psicótico, pero no psicótico. Eso va a requerir incluso hasta 2 años de tratamiento, o tal vez más, o tal vez O menos incluso más. porque son Exacto. casos graves. Y hay que tener en consideración esto, Alejandro, de que independiente de ello, se está haciendo la terapia científica, se está haciendo la terapia bien, se está trabajando en equipo y que son quizás 2 años, 3 años, pero a salvar y a recuperar tu vida. Y posiblemente Correcto. tu vida para siempre, porque el tratamiento este, no existe ningún tratamiento más potente que un tratamiento de exposición. Son las Totalmente. tecnologías más eficaces, las más difíciles, las más dolorosas, las más complejas, pero las más eficaces, como que te revientas un problema obsesivo, ¿no? Parece magia, pero es ciencia. Lo revientas, se destruye. Así es, 100% de acuerdo. Exacto. Y fíjate que en Estados Unidos, muchas veces cuando vamos a los congresos, a las conferencias en Estados Unidos, oye, pero ¿qué es lo último que ha salido? Siempre lo digo, lo decía hace 5, 6, 7 años. Señores, me voy a jubilar y seguiremos viendo la EPR. A mí, yo tengo 49 años, me quedarán, échale, no sé, 10, 11, 12 años, o por ahí aproximadamente, más o menos. Yo me jubilo y seguiremos hablando de EPR, Sí, porque no es, ¿qué es lo último? No, no, es mejorar lo que ya tenemos, exacto, acortar tiempo de recuperación si se puede, disminuir a lo mejor frecuencia de las sesiones siempre y cuando se pueda. O sea, es mejorar lo que ya tenemos, no es que es lo último. Se pensaba que lo último era aprendizaje inhibitorio, inhibitory learning. No, perdona, aprendizaje inhibitorio, inhibitory learning que desarrolló Abramovich, te digo, lo empezó a investigar año 2012 por ahí, pero hasta 2016 no sacó los estudios, es una exposición con prevención y respuesta a diferentes situaciones. O sea que exacto. es la misma SPR, es lo mismo, pero Ujú. mejorando la versión. Diferentes contextos, diferentes estados emocionales, diferentes situaciones. Entonces, claro, aquí hay un tema también de marketing. No, es que ese terapeuta utiliza EPR con aprendizaje inhibitorio. ¿Y qué? Si es que no me está diciendo nada nuevo. Es la misma EPR en versión mejorada. Exactamente igual. Diferentes situaciones, estados emocionales y diferentes horas del día, por ejemplo. Y eso lo vi yo. Y además lo preguntaban. ¿Cuál es la diferencia entre Unitary Learning y EPR? Y Abramovich lo dijo. Es una EPR mejorada. Simple. Esto no es lo último, esto no, no, es que es lo mismo.
Y sin embargo, en Latinoamérica se vende curso de TOC y aprendizaje inhibitorio, que es lo último. ¿Sabes lo que te digo, no? Que hay como marketing detrás de eso. Pero bueno, lo cierto del caso es que la EPR sigue siendo y seguirá siendo el tratamiento de primera elección, por lo menos en los próximos 10, 15, 20 años, casi con total seguridad. Y eso aplica a todo, ¿no? Aplica a todo, a distintos protocolos, programas intensivos, programas más rápido, menos rápido. Algunos colegas igual lo han comentado en ciertas ocasiones. En el fondo estamos haciendo un tratamiento de exposición con procesos de respuesta, distintos formatos, distintas modalidades, tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus ensayos, tiene sus errores. El tema aquí es que funciona la exposición con procesos de respuesta para todo. Y que tiene que ser Claro, y una que persona certificada en el problema. exactamente. Y muy importante, Martín, es que tampoco es una técnica infalible. Mm, Todo tiene su fallo. Lo que estamos tratando es de mm. reducir un Eso, poquito el fallo y aumentar la eficacia de la misma EPR. ¿Ok? exactamente. En TOC más de tipo refractario o en TOC en afectados con TOC que toman varias medicaciones, que también la EPR se pueda beneficiar ese afectado de la EPR, por ejemplo. Pero yo creo que si no el 100%, un alto, muy alto porcentaje de afectados con TOC se benefician de la EPR, no hablando en porcentaje de reducción o remisión de síntomas, sino en porcentaje de mejoría. Una persona que tiene su mente cargada de obsesiones a un 100% y aplica GPR, solamente disminuyendo la carga obsesiva un 20%, su vida le cambia. Y un 20% es muy poco. O sea, ya un 20% se está beneficiando del uso de la exposición con prevención y respuesta. Lo que pasa es que como todo paciente afectado, lo normal, quiero más. 20% no es suficiente, yo quiero más. Pero solamente reduciendo un 20%, la calidad de vida de la persona cambia sustancialmente, porque el TOC es tan complejo que, como yo siempre digo, te quita mucho, pero también te devuelve mucho. Con poquito que quites, tu calidad de vida mejora sustancialmente. Entonces empiezas a socializar, tienes motivación, ilusión por las cosas, la carga también o los síntomas depresivos van disminuyendo, te vas ilusionando, motivando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, va mejorando todo el cuadro clínico. Ok. ¿Qué otros problemas, a propósito de que ya has explicado la terapia, ¿cierto? Para TOC, traen las personas con trastorno obsesivo compulsivo? Además del problema, de los problemas obsesivos, además de tener el TOC con el subtipo que sea, ¿no? ¿Qué otros problemas más psicológicos o en general traen estos tipos de pacientes? Mira, comorbilidades con otros trastornos, por ejemplo, de pánico. De hecho, un Mm, 20-30% de afectados con TOC han experimentado al menos un episodio de pánico, un capítulo de pánico a lo largo de sus vidas. Los trastornos depresivos, depresiones mayores, es casi de lo más común. Muchas veces cuando los llaman o comenzamos la historia clínica, la primera sesión de la jerarquía, es que yo tengo TOC más depresión. Sí, es que la mayoría estás deprimido. Es que es normal estar deprimido, en el sentido de que si tienes una carga obsesiva alta, ya dejas de socializar, dejas de salir, te vas aislando, entonces los síntomas depresivos van atacando. Creo que eso es de lo más frecuente. Quizás menos, aunque también se ha hablado y se ha estudiado, conducta alimentaria, ¿vale? Pero yo particularmente lo he visto bastante menos en consulta, aunque existe, pero conducta alimentaria, trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, y algo que no tiene que ver con el trastorno en sí, sino con las expectativas, es la prisa, la rapidez, la ansiedad por la recuperación ya. O sea, mm, llevo 10 años de evolución, mm, me han visto 14 psicólogos, 8 psiquiatras, y tú eres la última opción y lo quiero para ya, la cita para ya y el mm. tratamiento ya y quiero mejorar ya. Y ya llevo 4 sesiones o 3 meses de tratamiento y yo no mejoro. Perdona, o sea, un momento, esto lleva su tiempo, esto es complejo. En un trastorno de ansiedad, pues es bastante más rápido porque no hay las compulsiones, no existen compulsiones, o sea, no hay tanto Exacto. ese reforzador. En un trastorno de pánico, el reforzador sería conducta de seguridad, una botella de agua entre las piernas, un Mm, cigarro, hablar por el teléfono, tomarme una medicación. Pero en mm, el caso del TOC lo que lo complejiza son las compulsiones. Y las compulsiones pueden ser verbales, pueden ser escritas, pueden ser mentales, pueden ser sutiles, pueden ser encubiertas, pueden ser motoras, físicas, pueden ser de evitación. ¿Cuántos tipos de compulsiones hay? Es que son incalculables. mm. Eso es lo que hace el TOC complejo. Entonces, creo que principalmente pánico, depresión y la prisa. La prisa que es el peor acompañante Claro. Y de tenemos todo también paciente. ahí, te lo añado igual Alejandro, la depresión, ¿no? La sintomatología depresiva acompañada de este tipo de problemas igual alto, por la desesperanza, el sentir que no voy a Mm, mejorar nunca, que voy a estar siempre así, que por qué.
O este tema que dices tú de probar, probé con uno, probé con otro, probé con otro. Yo aquí les quiero recomendar algo también a los pacientes, ¿no? A las personas, a la familia, no reboten tanto entre especialistas y personas. Quizá si yo tengo algo, lo converso con mi terapeuta, ¿no? Con mi psicólogo, con mi psicóloga, con la persona que me está trabajando. Y si uno se ve limitado, bueno, deriva el caso quizás con otro especialista, ya más tiempo, sabe de esto más que yo, ok, bien, pero que eso también lleve un orden, ¿no? Porque si empiezo yo a rebotar entre médico psiquiatra, a rebotar entre psicólogo, psicólogo uno otro, va a ser un escándalo, ¿no? Y no vamos a tener la mejoría que Yo, necesitamos. yo estoy 100% de acuerdo contigo en eso también. Lo ideal es, porque la persona va buscando, no, es que ya yo he hecho EPR. Bueno, es que tú has hecho EPR con lo que yo llamo un mando a distancia. Un mando a distancia es, ¿cuál es tu obsesión? Por ejemplo, de tipo filosófica. Ok, cuando llegues a tu casa, no vas a buscar información de esto y practicas esto de esta forma. Eso es un mando a distancia. No, lo mejor es hacerlo contigo. O sea, tú vas a ver el paciente cómo reacciona, si llora, si no llora, si la ansiedad es alta, el nivel de malestar del 0 al 10, pero que lo haga contigo, porque es la mejor forma de controlar y enseñarle la técnica. Es como se hace o es como debe hacerse, no con un mando a distancia, eso es muy de especialistas muy inexpertos o no especialistas, porque también esa es otra. No, es que yo soy especialista, pero ¿dónde te formaste? Mm. No, en la universidad, no, en la universidad no nos dan formación No. especializada en TOC. No eres especialista en TOC porque no has hecho una especialidad como tal. Entonces, eso es muy de terapeutas de esta forma. Un TOC de contaminación, cuando llegas a tu casa, toca el pomo de la puerta y no te lavas las manos. Sí, pero eso lo quisiera hacer él, pero no puede. No puede dejar de hacer la convulsión. Tú tienes que practicarlo en imaginación y después, si es necesario, tienes dos formas. O vas a casa del afectado, como hacía yo en su día, una vez que ya yo no pude hacerlo porque la consulta estaba muy concurrida, Mm. tenía psicólogos que lo hacían. Y una Mm. vez que tampoco podíamos ya abarcar con los psicólogos que teníamos, entonces nos decantamos por online y lo que hacemos es que la pantalla me la pones en el pomo de la puerta de tu casa. Y ahí yo voy a hacer la exposición en vivo Muéstrame. contigo. Exacto. Exactamente. ¿Dónde Muéstrame. está Dale el la vuelta a la gatillo pantalla, obsesivo? bueno, ¿Dónde están los gatillos, las obsesiones? exactamente. Llévame al interruptor de la luz, llévame a la Mm. estufa, Eso. llévame al balcón, llévame a lo que tú has dicho, a donde está el disparador, el trigger, el gatillo, exactamente. Mm. Sí, por eso que la terapia, ya que hablamos hace un ratito, cuando estamos online, en línea, funciona tan bien, porque, por ejemplo, ya que hablaste tú hace un ratito de los primeros casos que viste asociados a contaminantes, es que las obsesiones reactivas de contaminantes están ahí. Exacto, Ahí está la exacto, puerta de tu baño, ahí está el basurero, ahí está que tenemos una acomodación familiar donde hicimos un protocolo de higiene que todos nos lavamos las manos y eso hay que, poco a poco, no de una, pero poco a exactamente. poco, sacarlo. Exacto. Es una cosa que yo veía en los comienzos. Bueno, ¿cómo si esta persona tiene toda de contaminación, llega a mi consulta, se sienta, toca el pomo de la puerta y no pasa nada? O sea, no pasa nada, no tiene problema. Claro, porque ella sabe que luego que salga a la consulta, la ropa la tira a la basura, ni siquiera a la cesta de lavar, sino al basurero y se va Mm. a duchar 2 horas. Eso no ocurriría si haces la terapia en vivo o a través del formato online que estamos hablando, que es muy versátil. O sea, la cantidad de afectados que se han recuperado a través del formato online es incalculable alrededor del mundo en todos los tipos de TOC. O sea, sería un atraso abismal no utilizar la terapia online hoy en día con todo lo que nos ha dado. O sea, ya te digo, los organismos más importantes, Consejo General de Psicología de España, Fundación Internacional de TOC y así sucesivamente, recomienda terapia online. Y es muy versátil, no solamente por la comodidad, sino por lo versátil que es. Te permite ir al estímulo y al disparador, que es lo que tú comentaste hace un ratito. Bien, excelente. Alejandro, otra pregunta. ¿Qué pasa con estos pacientes que les cuesta adherir al tratamiento, hacer las tareas, las actividades, no quieren, se resisten, quieren modificarla? ¿Qué has hecho tú ahí? ¿Qué hacemos en esos momentos? ¿O que empiezan a cuestionar el tratamiento todo el tiempo? Mm. Sí, eso es muy buena pregunta y sigue siendo un reto. Yo creo que entre otras cosas la adherencia tiene que ver no solamente con la motivación del paciente, que también, que es importante que el paciente esté motivado o que esa carga de síntomas depresivos esté un poquito disminuida, pero no es un impedimento para hacer EPR, porque esa es otra. Es que el psiquiatra me ha dicho que como tengo obsesiones y depresión, no hacer EPR hasta que la depresión no baje. No, no, no. Tú puedes hacer EPR desde el día uno, aunque tengas clínicamente diagnosticado depresión mayor o distimia, lo que sea. O sea, la EPR la puedes hacer desde el día uno, desde el día que tú tienes la jerarquía. Pero sí es verdad que
yo he notado algo a lo largo de los años, y eso lo noto con 49 años que tengo ahora. Lo notaba, por ejemplo, con 44, por ponerte un ejemplo, y no notaba con 33. Y es la visión que tiene el paciente del terapeuta. ¿Ok? O sea, cómo yo te percibo a ti. Mm, Yo te voy a hacer caso a ti o yo voy a adherirme al tratamiento en función a la percepción que yo tenga de ti. sí. En mi equipo lo vemos. Mi administrativa lo comenta. Es que contigo no falla ninguno. Todo el mundo se conecta a la hora, todo el mundo hace los pagos a tiempo, todo el mundo respeta los días y tal. Y con los otros, bastante menos. Porque es la forma como me percibe el paciente a mí. Mm, Bien sea ni mejor ni peor, Martín. mm, Simplemente que hay como un respeto de exacto. decir, si este, aquí le decimos tío, si este terapeuta, no sería mejor dicho, si esta persona va a muerte conmigo, en el sentido de siempre se conecta, siempre está dispuesto, siempre tiene una buena cara, siempre me está motivando, yo no puedo hacer menos. O Mm, sea, yo no puedo dejarlo tirado. Yo no puedo no conectarme, a menos que sea por una causa mayor, que evidentemente es entendible. Que la persona ingresada en un hospital o que... Pero no porque hoy no tenía ganas de exponerme, no me conecto. No, no, no. Por una causa mayor. Entonces, creo que la percepción que tiene el paciente de nosotros los terapeutas ayuda a aumentar la adherencia, es verdad. Es muy según cierto. cómo nos perciban. Mm. Que eso es muy subjetivo también. Mm. ¿Me O de entiendes? lo que estamos haciendo. Porque, por ejemplo, yo Exacto. en el largo llevo mucho menos años que tú, pero cuando empecé a aumentar en años el tiempo, el perfil, las redes de contacto, los pacientes empezaron a tomarse el tratamiento más en serio. Y yo decía, pero oye, si al final igual, o sea, pues no se va perfeccionando, pero te vas viendo, ya, si era así, esto era como estábamos diciendo, vas haciendo formación, entonces eso te va dando un cierto peso, digamos así, al momento de Te va intervenir. dando una autoridad, te va dando una Mm, autoridad en un campo. Entonces, no solamente una autoridad a nivel teórico, sino mm. a nivel de experiencia. Y si eso lo acompañamos con características de personalidad que el Ser paciente percibe directivo. que... Ah, Exacto, sí, 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 importantísimo. sí. Esa directividad, como decimos aquí, una de cal y una de arena. O sea, una directividad, pero tampoco me vas a dar dos cachetadas. No, no, no. Una directividad, una seriedad, una directividad, Mm, pero tienes que trabajar. Y vas a trabajar sobre todo por ti, no lo hagas por mí, sobre todo por tu recuperación. Entonces, ya te digo, la visión, la percepción que ellos tienen de nosotros como terapeuta ayuda a aumentar un poco o a mejorar por lo menos la adherencia. O sea, yo es algo, es una opinión muy personal, ¿eh? Es una opinión muy personal, esto no, esto es un pequeño paréntesis que hago, es algo que yo me he dado cuenta a lo largo de los años, esto no está sustentado en estudios ni mucho menos, pero yo es algo que he percibido, o sea, digo, bueno, si yo doy mm, la cara por el paciente y estoy con él, como te digo, de la mano, codo con codo, motivándolo, y el día antes le recordamos la cita, y acuérdate qué tal, y las tareas por la app, y estoy, no encima, pero hay una conexión, el paciente no me falla. Y el paciente va a ir hasta el final del tratamiento. Entonces, yo creo que es algo que tiene que ver y, por supuesto, eh, siempre nos vamos a encontrar, porque también los hay abandonos en la terapia, sí, eso sigue sí, estando, va a estar. en algunos más, otros menos, efectivamente, abandonos, porque la propia complejidad de la sintomatología hace que el paciente esté deambulando. Bueno, me ve Alejandro Ibarra, pero no me convence X cosa, me voy con Martín, que está en Chile, por lo que sea, por precio, porque me ve los sábados que Alejandro no trabaja los sábados, me lo invento. Eh, pero con Martín tampoco, entonces me voy en México que está no sé quién, pero tampoco, entonces voy deambulando. Entonces, claro, eso hace 15 20 años atrás no existía tanto. O sea, es que tampoco habíamos tantos especialistas, tampoco los hay, vemos mucho ahora mismo. Somos Mm, pocos, cada vez un poquito más, pero seguimos siendo pocos. Pero creo que ese es un inconveniente que nos vamos a seguir encontrando. La cuestión es reducir ese impacto de abandonos en el tratamiento. El impacto de abandono, como terapeuta, debe ser un reto para nosotros disminuirlo, porque a medida que nosotros disminuimos ese impacto, vamos a aumentar la eficacia del tratamiento, la adherencia en el tratamiento y vamos a beneficiar al paciente, sobre todo en recuperar su vida y mejorar su calidad de vida. Eso debe ser un reto personal para cada terapeuta. Esa debe ser como una tarea pendiente. ¿Cómo puedo hacer yo para mejorar la adherencia del tratamiento en mi consulta? Bien sea
Nosotros tenemos que si políticas de anulación, si lo avisa 24 o 48 horas antes y no tienes un motivo justificado, debes abonar la sesión. O sea, hay que buscar la forma, ¿me entiendes? Son estrategias conductuales al fin y al cabo. Son estrategias. Entonces, cada uno debe buscar las estrategias que más y mejor funcionen en su entorno, vamos a decir, laboral, social, económico, de localidad, etcétera, etcétera. Bien, bien, bien. Bien, Alejandro, para ir cerrando esta entrevista, algunas recomendaciones, sugerencias generales para las personas que dudan, voy o no voy a tratamiento, eh, me será útil, no me será útil, y si ya me doy por vencido, por vencida, ¿qué les podemos decir a estos pacientes, a estas familias, ¿no? Porque están sufriendo muchas veces con el afectado de TOC y no saben qué hacer. Mira, esta pregunta y el enfoque, y la verdad que me encanta, ¿eh? Me encanta la pregunta del enfoque. Yo creo que eh, no perder la esperanza, pero jamás, jamás, y jamás es nunca. Hemos visto afectados con 83 años recuperarse. Tengo afectados ahora mismo de cerca de los 80 años en tratamiento, motivados, con ganas, o sea, la edad no es un impedimento. Punto uno. La evolución del trastorno no es un impedimento. Da igual que lleves 30 años con el trastorno o lleves 2 meses. Tampoco es un impedimento. O sea, no pierdas la esperanza. Inicia cuanto antes la terapia de exposición. Elija al terapeuta que más te guste, que más te convenza, que tú quieras. Da igual. Y muchas veces lo digo en la información que comparto a través de las redes o incluso cuando llaman de fuera. Oye, ¿conoces? Mira, no tiene que ser con nosotros. En Argentina tienes a Tania Borda. Ve a ella. O en México tienes a este otro, a Tania Pérez Duarte, por ejemplo, el Centro Doc México. Ve a ellos. Pero no dejes de trabajar, no dejes de iniciar terapia, no dejes de hacer exposición con prevención y respuesta, porque la vida te va a cambiar. Entonces yo creo que el mensaje siempre va en base a la esperanza, no a una falsa positividad, Mm. sino a la esperanza de que puedo recuperarme y aunque baje o disminuya los síntomas, un 15, 20%, en el día a día es mucho lo que cambia tu vida. O sea, simplemente, si yo me lavaba las manos 10 veces y ahora me las lavo 7, pues imagínate esas 3 veces de menos lo que cambia tu vida. Pues así sucesivamente con cada tipo, si son mentales o lo que sea. Entonces, no perder la esperanza. O sea, te vas a desmotivar, van a venir caídas, van a venir recaídas, van a venir días que no te vas a querer levantar de la cama, que vas a decir, ya lo mío es un caso perdido, cada uno piensa que su caso es el peor, que son casos perdidos, que nadie me va a poder ayudar, no es cierto. Todo afectado puede beneficiarse de la terapia de exposición, comprensión y respuesta, aunque sea en un porcentaje. Y hay que ir a por ello. Bien. Con esas palabras entonces finales cerramos esta entrevista. Te agradezco, Alejandro, que hayas aceptado aquí la invitación al canal. Nosotros igual vamos a dejar las redes de contacto de tu centro, ¿cierto? Las redes sociales, ¿no? Que ya, yo creo que a esta altura casi todos los terapeutas que trabajamos tenemos redes sociales, ¿cierto? Asociadas a los perfiles. A veces hay algunas diferencias, les comentamos, ¿cierto? A los pacientes teóricas, en algunos nosotros tenemos más puntos de encuentro, ¿no? ¿Qué mejor es eso, buscar diálogo común, puntos de encuentro en el trabajo que hacemos. Y bueno, a seguir adelante, ¿cierto? Las personas, los profesionales, los pacientes y los equipos de trabajo que tenemos a veces que hacer dupla también con psiquiatría para que nos ayudan mucho y que tienen que saber todo y dialogar con nosotros para que hagamos buenos y brillantes tratamientos. ¿Qué te parece, Alejandro? Totalmente, 100% de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, Martín, por la invitación. Encantadísimo, me ha encantado, la verdad que lo he pasado bien, disfrutado. Vamos en la misma línea de compartir información, divulgar con tratamientos basados en la evidencia, como la exposición con prevención y respuesta. Y nada, deseando volver a recibir una invitación tuya cuando sea un poco más adelante y encantadísimo de estar contigo y seguimos en contacto. A la orden estoy para lo que necesites, de verdad que sí. Un abrazo muy grande y muchísimas suerte, sobre todo en tu carrera profesional, que seguro ya está siendo exitosa y seguirá siendo de la misma forma. Gracias, muchas gracias, Alejandro. Nos vemos entonces en otra oportunidad. Chao, que estén bien. Un abrazo.